¿cómo estás? Bienvenida a Dueña de tu Belleza, Medicina Estética y Cirugía Plástica Segura. Yo soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y antienvejecimiento. Y vamos a hablar acerca del relleno de labios y cuánta cantidad necesito de relleno. Vamos a hablar acerca de este tema, que es cuánta cantidad de relleno necesito para los labios que quiero. Y pues bueno, yo creo que esperabas algo muy explícito o algo muy detallado y pues voy a intentar hacerlo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta diferentes parámetros para saber cuántos mililitros o cuánto punto de mililitro necesitamos para poder llegar a la meta que tú deseas. Es evidente que el relleno de labios, y eso determinado por la Sociedad Americana de Cirugía Plástica en el 2019, que determinó que es el segundo tratamiento más realizado en Estados Unidos, abarcando hasta el 30% de los procedimientos médicos estéticos. Actualmente, yo ya creo dejo un poco más en duda el que sea un 30%, sin embargo, sí abarca muchísimo. Hay personas y pacientes que vienen específicamente por los labios y a veces no son pacientes que se hagan otro tipo de cosas, pacientes normalmente jóvenes, pacientes entre 15, porque sí hay pacientes muy jóvenes que se quieren hacer relleno de labios y que vienen acompañados con su tutor, desde 15 años hasta 30, 35, 45, 50, 55 años que quieren hacerse relleno de labios. Recuerda que los labios son importantes que los rellenemos porque conforme pasa el tiempo, el hueso maxilar, que es todo el hueso que está aquí alrededor, empieza a absorberse y el mandibular también empieza a tener una modificación anatómica y también empieza a absorberse la grasa que se encuentra alrededor de la boca. Y también aparte los labios empiezan a perder volumen y eso nos ocasiona que los labios se vean cada vez más delgados. Entonces sí necesitamos ver qué se tiene que hacer con ese paciente para mejorar esa anatomía y que se vea mucho más proporcional con todos los tercios de su cara y se vea mucho más joven. Con respecto a los viales, normalmente tú vendrás a consulta si es que no te has realizado un relleno de labios, porque supongo que esto es más para pacientes primerizas, que el hecho de pensar en un vial completo te va a dar así como pavor. Dices, no, oye, es que como una jeringa completa, o sea, es una jeringa así como. La realidad es que 1 mililitro es muy poquito. Las pacientes a las que les coloco relleno de labios y les coloco 1 mililitro sí tienen un resultado importante si la densidad del relleno nos permite hacer el diseño más grande. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un relleno lo suficientemente suave, 1 mililitro no nos va a dar un volumen deseado o un volumen muy grande. Si tengo un relleno que es un poco más duro, 1 mililitro va a tender a verse mucho más que 1 mililitro de otro tipo de ácido hialurónico. Entonces de ahí que podemos determinar primero qué resultado quiero. ¿Quiero un resultado muy natural o quiero un resultado que se vea mucho más llamativo? Cuando quiero un resultado mucho más natural siempre hay que optar por un relleno suave. Hay que decirle a tu médico que quieres un resultado muy natural, que no quieres algo que se vea demasiado voluminoso y que también te interesa el volumen que se pueda proyectar de lado, porque esa es la gran diferencia con los rellenos que tienen una mayor capacidad de retención de agua, que puedes ver el labio mucho más rellenito y no necesariamente más grande. Cuando tenemos un relleno que es más denso, va a permitirnos hacer un mejor diseño, va a permitirnos hacer un mejor arco de cupido, una mejor como eversión del labio, va a permitirlo hacer hasta el efecto plano que quieren lograr mucho con los Russian Lips, que en México está pues un poquito menos de moda que en otros países, y para lograr este efecto se necesita un relleno que sea mucho más denso y que su capacidad de retención de agua sí sea buena pero que sea mínima y que se pueda mantener así conforme pasa el tiempo. Aquí es muy importante que determinemos primero para poder llegar al resultado que el paciente realmente quiere. Ahora, si tus labios tú los consideras pequeños, siempre tienes que saber que al principio colocar un vial sería lo ideal para tener un efecto verdaderamente natural con tus labios. No hay forma que se vea extraño si te colocan un vial bien colocado en unos labios pequeños, porque al final tu labio no se va a distender más de lo que nos puede permitir tu piel. Entonces, si tú consideras que tu labio se va a ver demasiado grande después de hacerte un relleno de labios y tus labios son pequeños, eso es un error. El colocar un vial en estos pacientes es adecuado y después de haberse absorbido después de 1 año aproximadamente, colocar un vial ya podría ser de valoración para ver si realmente ya tenemos el resultado después de esta distensión de labios o aún así necesitamos hacer una distensión todavía mejor o deja tú mejor, que ahora esta distensión ya queramos darle una mejor forma para llegar a tener unos labios como las de muchas artistas. Estas artistas pasaron por un proceso muy largo en el que su labio era tan pequeño y después ahorita muy grande. ¿Por qué? Porque ya tienen muchos rellenos de labios. De hecho, yo puedo detectar cuando el paciente se ha hecho relleno de labios porque cuando entro me es muy fácil colocar el relleno. Normalmente ellas ya habían tenido relleno de labios anteriores. Entonces, conclusión en este punto: si tienes unos labios pequeños y te colocan un vial, está bien, no va a terminar de distenderse más de lo que tu labio lo va a permitir, a excepción
opción de que quieras un efecto de Russian, tienes que tener cuidado de que te lo coloquen de una forma en la que el diseño sea lo mejor y que no se proyecte nada del borde de preferencia, o que sea lo mínimo que se proyecte para que se vea más natural. Obviamente depende del efecto, o sea, yo sí tengo pacientes que piden que sí se vea el borde tal cual, entonces este borde pues va a permitirnos hacer un diseño mucho mejor. Si el paciente no lo quiere, tenemos un poquito más de limitaciones con respecto al tamaño del labio. Ahora, si tienes unos labios medianos nos permiten hacer tanto un diseño específico como el colocar bolos en ciertas partes para hacer el efecto de solamente volumen o de modificación del brillo. Esta modificación del brillo va a hacer que luzcan unos labios mucho más sexys y unos labios mucho más diseñados y dibujados. El colocar un vial en unos labios medianos sí va a hacerlos lucir más grandes. Estos pacientes sí van a lucir unos labios llamativos a comparación de los que tenían. Sin embargo, no va a ser un efecto antinatural. Si tú quieres un efecto totalmente natural cuando tienes unos labios medianos, te recomiendo que te pongas 0.7 aproximadamente, 0.5, 0.7 para seguir manteniendo tus mismos labios pero con un poco más de volumen. Si todavía crees que requieres más, te sugiero que lo hagas en el retoque. Ahora, si tienes unos labios grandes con un vial realmente no van a verse realmente impactados. Vas a ver unos labios mucho más hidratados, vas a ver unos labios mucho más bonitos. En el diseño se puede mejorar un poco los bordes, no va a ser tan llamativo, pero se van a ver preciosos. Entonces yo sí te recomiendo que si tienes unos labios grandes, colocarte un vial es adecuado para que puedas tener el efecto que realmente deseas. Porque aún así, aunque tienes labios grandes, el corregir diferentes asimetrías como un labio más arriba que otro, una comisura más abajo que otra, un bermellón inferior un poquito más grande de este lado que del otro, es algo que se necesita corregir para tener esa simetría y que se perciban muy, muy lindos. Inconscientemente tú lo ves increíble. He hecho yo algunos resultados que he colocado en mis redes sociales con labios que les he puesto 0.3, 0.5. A estas pacientes normalmente son labios muy delgados que quieren hacer un pequeño efecto, o que en su defecto tenemos otro relleno en el que se coloca algo muy muy suave, que realmente ahorita ya no tenemos esa combinación de materiales. Anteriormente sí teníamos la misma densidad para otra zona, ahorita ya para los labios elegimos solamente uno en especial. Entonces ahí, por ejemplo, si nos sobraba de una parte, colocarlo en el otro, pues no había tema, estaba bastante bien. Pero en la mayoría de las veces el combinar otro material y colocarlo en los labios no es muy buena idea, a menos de que realmente quieras una hidratación. Por ejemplo, si te colocaste relleno de ojeras, y el relleno de ojeras, que nosotros no lo colocamos, pero que se sigue haciendo, tiene una densidad bastante suave, el colocarlo en los labios va a hacer que se vea un efecto de hidratación, y eso está bastante bien también. Y colocar ahí lo que sobra te va a dar un efecto lindo de brillo, pero no te va a dar volumen. Si tú te hiciste pómulo y quieres colocarte en los labios, ahí sí puede ser un error, a menos de que quieres unos Russian Lips, pero yo dudo mucho que te haya sobrado la suficiente cantidad de relleno como para hacerte pómulo y luego los labios. Ahora, si tú te pones este relleno tan duro en los labios, porque suele suceder que algunas personas lo hacen, es importante que se haga en todo el labio, porque si lo haces como bolos, este relleno no absorbe tanta agua y cuando sonrías se van a ver los bolos. Nada encapsulado, nada extraño, nada que no se arregle con más relleno, sin embargo no se va a ver natural. Entonces, cuando es un relleno duro, sí te recomiendo que se rellene todo el labio, que se evite colocar solamente ciertas partes para que no se vean los bolos y que cuando sonrías se vea parejo. Esa es la razón por la que pómulo y relleno de labios con el mismo ácido hialurónico no es la opción. No ahorrando aquí quieras ocasionar un error en el paciente, después tengas que diluirlo en dado caso de que seas médico, o como paciente no pidas que te rellenen pómulo y después te hagan labios, porque después vas a terminar diluyéndolo o vas a terminar comprando otra jeringa para hacerlo de los labios. Entonces yo sí te recomiendo que sean dos. Entonces, moraleja, es un poquito complicado determinar exactamente cuántos mililitros. También cuando entras tú como médico vas sintiendo y dices, oh, con esta paciente me estoy llevando mucho más y pensé que me iba a llevar mucho menos. Pero si tú quieres un resultado natural, muy muy natural, te puedo asegurar que un vial no te va a causar nada que sea antinatural. Y ya si queremos pasar a los 2 viales, ya podemos estar hablando de unos labios mucho más llamativos, y aún así no creo que sean antinaturales, pero también depende de la comodidad que tenga el paciente. Recuerda que hay que perderle un poquito de miedo a este asunto y te puedes ir un poquito lento. Si quieres al principio vete con un relleno un poco más suave de lo normal, y ya la próxima sesión ponte uno más duro para que te hagan un diseño mucho más bonito. Entonces al principio un relleno suavecito, un vial, no te va a pasar nada, realmente se ve muy bonito. Ahorita yo tengo mi relleno de labios súper bien, entonces estoy muy feliz, y de hecho yo me puse un relleno un poquito duro para intentar hacer un diseño más lindo. Sin embargo, mi piel es verdaderamente poca, entonces como es muy poquita, la distensión que estoy logrando a través del relleno es mínima, pero aún así la verdad es que se ve bastante bien. Incluso algunas pacientes me dicen, yo quiero así, que sean los labios como los tuyos. Entonces ya más o menos me imagino cómo hacerlos, y va a ser mucho más sencillo que puedes
determinarte, bueno, de acuerdo a tus labios, para llegar a este punto necesito esto. Y ya es algo que se puede diagnosticar y ya también con la práctica, ¿no? Si eres médico estético, con la práctica y con la experiencia y con el tipo de relleno que vayas utilizando. Muchísimas gracias por haber visto este video y espero que te haya encantado. Te dejo aquí las redes @sandyduena en Instagram, @clínica duena de tu belleza, que es nuevita ese Instagram para que cheques un poquito más de los tratamientos y de los servicios. También te dejo nuestra página web www.duenadetubelleza.com para que cheques un poquito y veas de qué se trata esto. Recuerda que tenemos consulta de cirugía plástica, de nutrición también. Tenemos ahorita nuestra máquina increíble de Transform X, que yo estoy muy feliz, para disminuir grasa localizada del abdomen y para también mejorar el desarrollo muscular y de mejorar la flacidez. Si es que tienes alguna duda con respecto a ese tratamiento, te voy a dejar aquí los números en la descripción para que te puedas comunicar con nosotros vía WhatsApp, y si no, te puedes comunicar por Instagram y nosotros con todo gusto te estamos contestando. Muchísimas gracias por haber visto este video. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nos vemos en otro video. Adiós.